nos encontramos con este peligro de que nuestras ideas preconcebidas o incluso algunas de nuestras creencias puedan interponerse en el camino de la verdad. Y en los tiempos que estamos viviendo, necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos saber qué está por suceder. No vaya a ser que nos encuentre desprevenidos como a los discípulos. Si retrocedemos a la historia de esta iglesia, en 1888 había una crisis. Y la gente tenía ideas preconcebidas y estaban particularmente desprevenidos para aceptar el mensaje de la justificación por la fe, aunque es el pilar central de la salvación. Y esto causó una gran crisis. Y Dios tuvo que posponer los mismísimos eventos que hubiesen llevado a la gran proclamación del mensaje final a la humanidad. Porque el pueblo de Dios en sus mentes y en sus corazones no estaban preparados. Ahora, si vamos a los tiempos de Jesús y observamos el momento de la entrada triunfal, ¿qué habrá pasado por la mente de los discípulos? Recuerden que Jesús les dijo lo que iba a suceder. Él les dijo que iba a ser entregado para ser crucificado. Y aquí Él está montado en un pollino y la multitud lo aclama y están dispuestos a hacerlo rey. Seguramente lo que Jesús les había dicho se les escapó de la mente. Se les escapó de la mente. Veían las circunstancias, las cuales estaban en armonía con su teología, y perdieron por completo el punto hacia dónde iban y lo que estaba por suceder. En aquel fatídico día, cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿se regocijaron los escribas y los fariseos? La respuesta es no. Lo reprendieron y le dijeron que reprenda a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo que aun si ellos no estuvieran gritando, las mismas piedras clamarán. Entonces trataron de tenderle una trampa y enviaron a sus mentes más brillantes para atraparlo. Y en ese fatídico día, cuando todos esos eventos tomaron lugar, cuando todos pensaron que esto era la culminación de la era mesiánica, cuando su rey sería coronado rey de Jerusalén y todos sus enemigos serían quitados de su vista, estaban aquellos que lo cuestionaban. Estaban aquellos que querían tenderle trampas. Y entonces él limpia el templo. ¡Qué situación! Por segunda vez él limpió el templo. Y ellos se dispersaron fuera del templo con su dinero y sus animales. Se habían ido. Entonces él se sentó y enseñó a la gente. Y los niños se acercaron y se sentaron en su regazo. Y los pequeños reían y todo estaba en calma y paz. Eventualmente esos fariseos y escribas volvieron al templo y se molestaron al escuchar las risas y el golpeteo de los pies de los niños. Y nuevamente apareció el odio en sus mentes. Entonces Jesús los reprendió. Y el mensaje de Mateo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Y esa lista de reprensiones debe haber calado en lo profundo de sus corazones. Entonces Jesús se levantó y abandonó el templo por última vez. ¡Qué experiencia! Quien era la esencia misma de lo que representaba el templo, lo abandonó. Y sus hogares se convirtieron para ellos desolados. Y aquí las tristes palabras en Lucas 13:34
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces vinieron los eventos de la última cena. Los discípulos todavía tenían esperanza de que las cosas cambiaran. Todavía discutían quién era el mayor entre ellos, aun cuando estaba de camino a la última cena. Y en esa última cena, Jesús predice de nuevo que Él sería negado por los mismos discípulos que estuvieron con Él por 3 años y medio. En Mateo 26:30 Él dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo, aunque todos aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. El momento de crisis había llegado. ¿Estaban preparados? No. Estaban notablemente desprevenidos. Estaban llenos de fanfarronería y llenos de confianza en sí mismos. Y así ocurrirá nuevamente en los últimos tiempos. ¿Qué podemos deducir que le ocurrió a los discípulos allí en el jardín del Getsemaní? Porque tengo un terrible presentimiento que estamos al borde de los eventos finales y pareciera ser que estamos condenados a repetir los mismos errores de los discípulos. Mateo 26:36 en adelante dice, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten esas palabras, velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Así que, ¿qué es lo que observamos aquí? ¿Qué clase de paralelismo podemos observar? ¿Cuál es el estado de la iglesia en los últimos tiempos? ¿No es la iglesia de la Odisea una iglesia adormecida? ¿No es una iglesia que piensa que es rica y que está llena de bienes? Y aún así está adormecida. Aquí en el momento de crisis, los discípulos están adormecidos. Entonces Jesús va a ellos y le dice a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez
y los halló durmiendo. Porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue, oró y por tercera vez diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora y el Hijo de Hombre es entregado en manos de pecadores. El momento de crisis había llegado y sus discípulos estaban dormidos. Es posible que el momento de crisis ya esté aquí en nuestro tiempo y que los discípulos estén dormidos. Teniendo un concepto totalmente diferente de los eventos, aun cuando fueran preparados por la palabra misma de Cristo a través de los profetas, ellos no lo vieron. No vieron el cumplimiento. No había evidencia. Esto era simplemente un fallo momentáneo en el horizonte. Las cosas volverán a la normalidad. Este no es el final. Todavía debemos ser exaltados y predicar un poderoso mensaje.